El 6, con Carlos Medrano. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarles desde nuestro foro Canal 6. Gracias por estar con nosotros, como todos los días aquí en este su foro. Hoy, como siempre, con invitados muy especiales, con personas educadas, con quien vamos a debatir si el gobierno merece ser reelecto. Si el presidente Juan Orlando, de acuerdo a las estadísticas, a los datos, merece ser reelecto. Pero antes siempre arrancamos con un pensamiento. A mí me encanta Dalai Lama. Vea qué lindo lo que dice. Deja ir a personas, solo llegan para compartir quejas, problemas, historias desastrosas y juicio de los demás. Si alguien busca un cubo para echar su basura, que no sea tu mente. Dalai Lama, qué lindo. Hay personas que son negativas de nacimiento, ¿verdad? Amanecen y ven todo nublado, y ven todo oscuro, y no ven las cosas buenas. Muy bien. Hoy hemos invitado al ministro secretario del Consejo de Ministros, Eval Díaz. Muy buenos días, don Eval, mucho gusto. Ya Díaz no estaba aquí con nosotros. ¿No me había invitado? Bueno, es que pasa muy atareado usted, hombre, en el IP, en el transporte, ¿en qué otra cosa está? Apoyamos vivienda, CONATEL, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros y proyectos específicos, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Está también el abogado Eduardo Martel, que representa al Partido Liberal de Honduras. Don Eduardo, mucho gusto. Carlos, como siempre, un placer estar aquí en tu programa. La última vez, por un impasse familiar, no pude llegar a tiempo, y también para compartir impresiones con nuestro amigo Valdíaz. Muy bien. Y va a venir también el abogado Aristides Mejía, de la Alianza de Oposición. ¿Se durmió? A saber qué le pasó. Bueno, es que aquí está, por fin. Espérese, ahí le van a poner la bala, don Aristides. Así anda la Alianza también, rezagada. No, hombre, es que fíjese que la gente que viene tarde, la gente que viene tarde le echa la culpa a Tito Afura. No, hombre, es que hay mucho tráfico que las obras, pero no es cierto. La gente que toma las previsiones antes de venir. Don Eval, decíamos al inicio de esta introducción que de acuerdo a los datos, a las estadísticas que ustedes tienen, el gobierno que preside el presidente Juan Orlando Hernández merece ser reelecto, de acuerdo a los datos que ustedes manejan. Bueno, mire, primero, saludamos a don Aristides, le damos la bienvenida a este foro. Yo creo que no es un tema de merecer, es un tema de lo que valora el pueblo hondureño. Porque al final el debate y la campaña política tiene un solo fin, y es convencer al electorado de que favorezca a este u otro candidato. En este caso específicamente la Alianza se presenta como una opción al pueblo hondureño, el Partido Liberal se presenta como una opción y el Partido Nacional se presenta como una opción, solo que el Partido Nacional con la particularidad de un candidato que aspira a la reelección presidencial. Le precede una gestión de gobierno en la cual todavía está y tiene sus compromisos asumidos con el pueblo hondureño en la campaña anterior, a diferencia de los dos candidatos del Partido Liberal y de la Alianza Opositora, que ellos tienen un planteamiento cada quien de acuerdo a su estrategia. En el caso del Partido Nacional, con su candidato, el abogado Juan Orlando Hernández, prometió seguridad. Ese fue el pilar fundamental de su campaña política en el proceso electoral anterior, y los números están ahí. Puede ser que a algunos no les gusten, puede ser que algunos estén en desacuerdo, puede ser que algunos los analicen, los cuestionen, pero al final de cuentas hay un resultado inobjetable. La inseguridad en el país, que se mide por los homicidios, que se mide por ese
sufrimiento que lleva la población a causa de la criminalidad ha disminuido. Y eso no es un tema que lo dice nada más el gobierno o lo dice el Partido Nacional, sino que hay organismos de fuera, lo han reconocido gobiernos, funcionarios de Estados Unidos, han reconocido el avance que el país ha tenido en materia de combate a la seguridad. A partir de ahí, el presidente Hernández ha tratado, y me parece que lo ha hecho con éxito, poner la casa en orden, es decir, todo el tema macrofiscal que tiene que ver con poner en orden las cosas para que el gobierno cumpla sus obligaciones y crear un mecanismo que permita el desarrollo de 6 sectores de la economía nacional que se han venido impulsando, como es el tema de la vivienda. Nunca habíamos tenido tanta vivienda social construyéndose al mismo tiempo. En este momento hay 14.000 viviendas construyéndose. Eso no lo habíamos logrado antes. ¿Cuánto dijo? 14.000 viviendas se están construyendo en este momento. ¿A dónde, ministro? Estamos varios proyectos. Le podría mencionar, por ejemplo, el proyecto de Green Valley en Naco, 3.000 viviendas, solo para mencionarle uno. Y de ahí tenemos una cantidad de desarrollos, tanto en la costa norte como en el sur del país, que están siendo apoyados por el bono a la vivienda, que son 800 millones de lempiras que se han destinado para ese bono, y que no nos han ajustado los recursos, porque la demanda en vivienda es muy alta, muy grande, y afortunadamente hemos logrado reactivar el sector de la construcción. Cuando el presidente Hernández asume el gobierno, estábamos en números negativos en la construcción. Hoy tenemos 15 puntos de crecimiento, o sea, revertimos lo negativo y hoy estamos arriba de 15 puntos, es decir, tenemos un crecimiento alrededor del 25%, solo en el sector de construcción, incluyendo el tema de vivienda social. Muy bien. Entonces, yo le podría hablar de una serie de indicadores en materia económica, en materia de generación de empleo, en materia de seguridad, pero al final es el pueblo hondureño, ya a poco más de 20 días de las elecciones, que es el mejor juez de el presidente Juan Orlando Hernández y de su gestión de gobierno. Muy bien, vamos a ir desglosando. Bueno, usted ya se metió al tema de seguridad, pero antes quisiera yo escuchar al Partido Liberal, a la Alianza, si ellos consideran que merece ser reelecto este gobierno y el presidente Juan Orlando. Gracias, Carlos. Como este es un debate entre amigos y debe ser un debate de altura para vertir luces sobre lo que está pasando en nuestro país, yo quisiera hablar de algunos temas muy importantes que vive el pueblo hondureño a diario. Lo primero es que el país está quebrado. De acuerdo al FOSDE, debemos 15.000 millones de dólares, de acuerdo al gobierno, arriba de 10.000 millones de dólares. Vamos a irnos con las cifras oficiales. Debemos 1 de cada 2 lempiras que tenemos. Esa es la realidad. Pero no es que estamos quebrados, no es que estamos endeudados, digamos. No, pero ¿qué pasa cuando usted tiene una serie de tarjetas de crédito y obligaciones y gana 10.000 lempiras y debe 5.000 de un solo? De un solo que le quiten de 10.000 lempiras, 5.000 lempiras debe usted. Es un problema gravísimo, porque le limita para inversión social, le limita para desarrollar obras de infraestructura. Estamos limitados como país. ¿Eso es culpa de este gobierno? En 8 años, porque hay que ligarlo también el gobierno Lobo Hernández, es decir, es un solo gobierno. En estos 2 periodos la deuda ha crecido 6.000, 7.000 millones de dólares, dependiendo de la fuente. Esa es la realidad. Es una economía de 20.000 millones de dólares, una economía pequeña que no ha logrado, digamos, expandirse. Número 2, no nos vayamos solo a las cifras, señores. Fíjense que yo siempre repito esta frase de Eduardo Galeano: en América le va mejor a los números que a las personas. Empezamos a hablar de que se ha bajado el déficit aquí, no sé qué. No, hombre, vayámonos a lo que mide realmente la situación de la persona, del ciudadano. Somos un país donde 7 de cada 10 hondureños son pobres, donde 4 de cada 10 hondureños viven en extrema pobreza. Esa es la realidad. Somos un país donde 174.000 hogares tuvieron que desplazarse a causa de la extorsión. Esa es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Cuando veo ahí que se está clamando por el TPS, realmente a mí eso me da ganas de llorar. ¿Cuántos están inscritos en el TPS? 62.000, 63.000, 70.000. ¿Cuántos se van al año, por el amor de Dios, de este país? Según algunas fuentes internacionales,
alrededor de 100.000 hondureños emigran al año, de los cuales 10.000 son niños. 100.000 hondureños se está yendo nuestra gente, nuestros adolescentes. Estamos exportando personas. Y nos preocupamos porque, van a venir aquí y van a dejar de mandar remesas. Esa es la realidad. Principal fuente de ingreso en el país, 4.000 millones de dólares de las remesas que mandan nuestros inmigrantes que expulsamos del país en busca de oportunidades porque aquí no había empleo. Y termino con el tema del empleo. Mira, el problema de Honduras es desigualdad y desempleo. El coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, establece que este país es el 6º país más desigual del mundo. ¿Y sabe cuáles son los 5 primeros? Son 5 países de África. Esa es la realidad. Desempleo, cifras oficiales y cifras de la empresa privada. No se vaya a enojar el presidente Hernández porque después los manda a tomar tecito de valeriana. 62% de desempleo y subempleo en este país. Es decir, cuando hablamos de salario mínimo, ayer fui o anteayer fui a un foro de salario mínimo, ¿qué estamos hablando de salario mínimo? Si solo 10% de la población económicamente activa tiene salario mínimo en este país, el resto es el que anda vendiendo ahí de ambulante, informalmente, que tiene un negocito, que no paga impuestos porque realmente lo absorbe. Yo creo que respondiendo a su pregunta, la realidad, no desde el punto de vista político, porque también eso puede, digamos, nublar el análisis. La realidad es que este país va por el rumbo equivocado, están las condiciones económicas y sociales en un punto de explosión. Yo visoro que si gana Juan Orlando Hernández, en diciembre viene un paquetazo, y en guerra avisada no muere soldado, pueblo hondureño. Yo avisoro que en diciembre viene un fuerte paquetazo para lograr esos ajustes económicos, así que de nuestra parte, desde un punto de vista objetivo, aplazado. Muy bien. También una pregunta para usted. Buenos días, gracias por invitarme al programa. Saludo a Eval Díaz y a mi amigo Martel. Quiero decir que hay un solo indicador importante para un país, y ese es el objeto para el cual se supone que se lucha en política, que es el bienestar económico de la gente, el bienestar de la persona. Y en este gobierno el bienestar de las personas no ha mejorado. Este es un gobierno que mantiene los mismos niveles de pobreza, que mantiene niveles elevados de corrupción. Ya hemos repetido hasta la saciedad el montón de casos de atracos y de saqueos a instituciones del Estado, no solo una, están encubriendo otras, está el INE, está el INCUPE, están actos de corrupción graves en las sagas hacia ONGs que detenta gente del poder actual. Tenemos un problema grave de endeudamiento, como ya se señaló aquí, pero ¿cuáles son las perspectivas para el futuro? Hace un tiempo salió una información según la cual Honduras perdió muchos puestos en competitividad. Hace como 3 días el Banco Mundial confirma de que Honduras efectivamente ha perdido 8 puestos en competitividad también. 2 instancias que se refieren a eso. Tenemos un problema tributario excesivo que gravita sobre las inversiones. Por ejemplo, el 1.5% que se le pone a las empresas sobre los ingresos brutos. Ya se está hablando, como se habla de un nuevo paquetazo, ya lo dijeron, van a poner un 1% adicional sobre los ingresos brutos. Está todo lo de la tasa que no es auditada porque pasaron una ley de secretos para que no se sepa hacia dónde va el dinero de la tasa de seguridad. Al mismo tiempo tenemos el aumento que se hizo en los impuestos de venta. Quiere decir que para la inversión este es un país muy poco atractivo. Los niveles de inseguridad se mantienen altos, la inversión en inseguridad es enorme para los pocos resultados que han habido, y encima esto tiene un límite del cual ya no pasa. Acuérdense que el momento en que llegó más alta la inseguridad es en el gobierno de Pepe Lobo, que es el mismo gobierno, porque estos son 8 años de gobiernos continuos,
el gobierno del Lobo y este están totalmente ligados, son los mismos personajes, son los mismos nexos que tienen con la corrupción. Estamos hablando de que hay un enorme sistema de impunidad manejado a través del control de las instituciones, porque también hay un peligro hacia la democracia. Ese peligro contra la democracia viene del hecho de que el Ejecutivo controla el Congreso, controla el Poder Judicial, controla bastante la Fiscalía, controla todo lo electoral, y eso asegura un sistema de impunidad. Hay 40 casos que tiene la Maxi sobre Seguro Social que van a dar a los principales responsables, y esos casos están retenidos, como tantas otras cosas en cuanto a otros casos de corrupción. Ayer mismo, en la Comisión Nacional Anticorrupción, señala que una altísima funcionaria del mismo gobierno, Lobo Hernández, se robó descaradamente 12 millones de lempiras que los pasó directamente a su cuenta. No se dan los nombres. Tenemos el hecho de que hay señalamientos en las Cortes de Nueva York sobre casos de narcotráfico que involucran a altos representantes del gobierno, no solo los que han sido juzgados, sino del actual, parientes de altos funcionarios, gente del Partido Nacional relevante, con lo cual en Nueva York se piensa de que este es un narcoestado, y está el señalamiento del New York Times de que fondos del narcotráfico habrían servido para financiar la campaña del presidente Hernández la vez pasada. Conclusión, como primera parte, puedo decir muchas más cosas sobre el deterioro del país a manos del Partido Nacional. ¿Por qué el pueblo hondureño habría de reelegir ilegalmente, porque han violado la Constitución para eso, al mismo gobernante? Y esta elección trata justamente de eso, trata de qué queremos nosotros los hondureños. Queremos que estos se continúen en el poder, se perpetúen y consoliden una especie de dictadura aquí en Honduras, o no queremos eso. De eso, esa es la pregunta que va a enfrentar el pueblo hondureño dentro de 20 días. Muy bien. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Vamos a profundizar temas como salud, educación, seguridad, finanzas, brevemente, porque el tiempo es oro. Ya regresamos. Ya regresa Foro del CES. ¿Qué es lo que exige el pueblo hondureño? Más empleos. Más empleos. Más empleos. Juan Orlando tiene la solución con las zonas de empleo que construirá por todo el país y atraerá a las grandes empresas internacionales que generarán miles y miles de empleos. Mel, Nasrallah y Luis Zelaya se oponen. Por generar empleo, venden la madre que los parió. Fuera ciudades modelo, fuera ciudades fletadas o ciudades modelo. Nosotros, cuando seamos gobierno, podremos recurrir a las Cortes Internacionales para echar para atrás cualquier autorización que este año se haga. Juan Orlando Hernández, cuando habla de soberanía, pero cuando habla de la sede, la otorga sin condición alguna. Solo Juan Orlando abrirá las zonas de empleo que el país necesita para generar más de 600,000 nuevos puestos de trabajo. Solo Juan Orlando. Hemos logrado cambios importantes en nuestro país, cambios que se ven y se sienten, pero aún falta mucho por hacer. Necesitamos un Congreso que permita que el cambio no se detenga, que el progreso llegue a todas y todos. Que aquí, en el departamento de Cortés, puedas comprar una canasta básica barata. Y se genere el empleo que tú necesitas. El cambio empezó y debe continuar. Vota Raya Continua. Vota Partido Nacional. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional.
del 6. Continuamos en Foro Canal 6. Había un debate porque el ministro Eval dice que le echamos la vaca. O sea, que hay dos miembros de la oposición contra un miembro del gobierno. Lo que pasa es que... No. Si hubieran dado la segunda vuelta electoral estarían 1-1. No, y el Partido Nacional quedó libre. Y tienen todas las ventajas en las otras medios. Lo que sucede es que quisimos tener a la fuerza más importante del país. Esa es la realidad. Partido Nacional, Partido Liberal y la Alianza Oposición. Los otros partidos para mí no existen, en el sentido de que no representan pues el verdadero poder. Ya lo va a llamar el general Bravo. Antes, pero les ruego a los tres invitados que seamos un poco breves por el tema del tiempo, pero solo le quiero preguntar una cosita a don Eval, en el sentido de que se ha dicho de que viene un nuevo paquetazo si el presidente Juan Orlando sigue en el poder. ¿Eso es cierto, don Eval? Bueno, mire, primero, yo no veo, si yo estuviera en el televisor en este momento viendo su programa, yo no veo cuál es la diferencia entre la Alianza Opositora y el Partido Liberal. Usaron los mismos argumentos, se complementaron. Ajá. Entonces, o sea que es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Y dice que aquí es un grave error que el Partido Liberal no ha querido entender. Y se lo decimos aquí, y vea, después de las elecciones va a tener mucho más valor lo que le voy a decir. Que no lo he dicho solo yo, sino que lo dicen los expertos. El gran error del Partido Liberal ha sido no diferenciarse de la Alianza Opositora, del Partido Libre. Entonces, la gente no... ¿Cuál es la motivación para la gente decir, bueno, voto por Luis Zelaya o voto por Salvador Narrala? ¿Cuál es la diferencia? Usan los mismos argumentos, se han mimetizado. En esa estrategia de atacar a Juan Orlando Hernández, de Luis Zelaya, se les olvidó diferenciarse del Libre. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Salvador Narrala les ha robado votos. Y ahí se refleja que Salvador Narrala ha crecido y Luis Zelaya ha bajado en las encuestas. Eso es una realidad, es una verdad científica, que después de las elecciones, mire, después de las elecciones, la persona más aborrecida se llama Luis Zelaya. El Partido Liberal se va a ir en contra de Luis Zelaya y le va a reclamar por esta estrategia errada de no llevar al Partido Liberal con una estrategia propositiva y, como ha sido tradicional en el Partido Liberal, hacerle buenas ofertas al pueblo hondureño. Entonces, ese tema, véalo que van a sufrir las consecuencias, y el señor Luis Zelaya no va a ser tan activo en los medios y reclamando y tan valiente como se presenta ahorita después del día 26 de noviembre. Entonces, y de ahí quisiera decir que, vea, los discursos de la Alianza Opositora y del Partido Liberal, el 97% negativo. Todo está malo, país quebrado, es una desgracia, vivimos en un país en guerra. Pero la gente tiene una percepción, o sea, yo no le voy a decir a la gente cómo está el país si la gente vive la realidad. Es cierto que el país tiene desafíos, es verdad que hay cosas que corregir, es cierto que hay mucho trabajo que hacer, eso nosotros no lo negamos. El presidente Hernández no está vendiendo que ya se arreglaron todos los problemas, no. Hemos empezado a andar el camino de la solución a los problemas del país en materia de seguridad, en materia de generación de empleo, en materia económica. Hemos logrado ampliar el programa Vida Mejor a 2 millones de personas. Preguntemos, investiguemos cuántas personas cuando llegó el presidente Hernández no tenían piso en su casa, sino que vivían en pisos de tierra, los niños arrastrándose en los pisos de tierra de su casa. Hoy tienen piso de cemento. ¿Cuántos hogares en este país, cuando Juan Orlando Hernández asumió el poder, no tenían techo? Hoy tienen techo digno.
Y sobre estos ¿cuántas impuestos, personas en este país no tenían vivienda? Sobre Hoy esto, tienen vivienda. sobre esto Entonces, ese tipo de cosas son las que el pueblo hondureño valora si Juan Orlando Hernández realmente ha trabajado o no ha trabajado por la clase menos favorecida en este país, dándole dignidad. Ahora, hablar de un paquetazo, bueno, ya se lo han inventado, no hay ningún paquetazo, ningún nuevo impuesto, ni un nuevo impuesto se avisura, al contrario, hay una propuesta de revisar el sistema tributario hondureño, todo el sistema impositivo, para volver al país competitivo en el marco de lo que impulsamos, que se llama Programa Honduras 2020. Muy bien. Rápidamente, Arístides Mejía, bueno, usted fue ministro de Defensa en el gobierno del presidente José Manuel Zelaya Rosales. ¿Hemos mejorado en materia de seguridad en el país? Mire, yo pienso que el Partido Nacional es el que llevó el país al más alto nivel de criminalidad en el gobierno de Pepe Lobo. Ellos han invertido cantidades estratosféricas en materia de seguridad, pero tienen una política errada porque no es integral. Solo le están dando importancia a la represión del delito, no están haciendo nada para la prevención del delito, no están haciendo nada para mejorar la situación económica, que más bien empeoran. Es cierto que han hecho cárceles nuevas, pero como es un régimen corrupto, se escapan los reos. El otro día hubo un tiroteo que silenciaron en la prensa, pero hubo un tiroteo en una de las cárceles de seguridad, porque si los mismos corruptos son los que manejan el sistema de justicia, el sistema carcelario, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces, nosotros estamos proponiendo, como alianza, crear algo más importante. Uno es que si nosotros reducimos la carga tributaria, si nosotros mejoramos la competitividad, si nosotros creamos fuentes de empleo en donde está la mayor parte de la gente, de la fuerza laboral, que es en la agricultura y en lo forestal, si nosotros reducimos toda la tramitología que existe en la burocracia y facilitamos, creamos más empleo de verdad, porque estos están prometiendo y tienen 8 años de gobierno, ya no pueden prometer, ellos están en el gobierno, están diciendo vamos a hacer, pero es que debieron haberlo hecho hace 8 años. Y estaban hablando de las sedes como un nuevo gran proyecto. ¿Y qué pasó? Porque eso es lo mismo más o menos a lo que habían dicho de las ciudades modelo, invirtieron millones en eso, o en promover a Honduras en aquel programa que hizo en el gobierno pasado el ministro de Relaciones Exteriores para promover la inversión, en gastaron millones, no hay una sola ciudad modelo. Entonces, si nosotros de verdad ayudamos a la empresa privada, a la cual ellos ahora están atacando, ¿verdad? Están atacando al presidente del COEP, están atacando a los empresarios y amenazándolos con enviarles la SAR y hacerles problemas en sus inversiones. Con eso es que están creando ese clima malo para la inversión. Si nosotros tenemos éxito en la cuestión del empleo, bajará de verdad la delincuencia y resolveremos muchos de los problemas, como el problema de salud, el problema de educación, un problema que está comprometido porque ellos se dedicaron a vender medicinas falsas y a hacer robos en cada uno de los centros hospitalarios. En el sur hubo un robo de hace poco de 140 millones, que salió poco en la prensa también, hace como 4 meses, en este mismo gobierno. Entonces, así no puede progresar el país. Nosotros estamos ofreciendo en materia de seguridad la creación de la policía comunitaria, que va a ser complementaria con lo que se ha ido haciendo con respecto a la policía militar, pero ya consolidando el papel de la Policía Nacional en cada uno de los barrios, en donde va a permanecer la policía en contacto directo con la población en cada uno de los sectores de todas las ciudades del país. Muy bien, vamos a escuchar a don Eduardo Martel y a Eval Díaz luego de la pausa comercial, específicamente en este tema de seguridad. Ya regresa. Ya regresa Foro del CES. Hemos logrado cambios importantes en nuestro país, cambios que se ven y se sienten, pero aún falta mucho por hacer.
Necesitamos un Congreso que permita que el cambio no se detenga. Que el progreso llegue a todas y todos. Que aquí, en el departamento de Cortés, puedas comprar una canasta básica barata y se genere el empleo que tú necesitas. El cambio empezó y debe continuar. Vota Raya Continua. Vota Partido Nacional. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional. Contaminación, sudor y diferentes productos acumulan impurezas en mi cabello todos los días, dejándolo opaco y sin vida. Tu cabello necesita el nuevo 13M Detox Capilar. Con té verde, jengibre y proteína de trigo. Sin sal, sin parabenos y sin colorantes. Purifica y nutre. Para un cabello hermoso y saludable. Prueba el nuevo 13M Detox Capilar. 13M, resultados de salón todos los días. Hemos logrado cambios importantes en nuestro país. Cambios que se ven y se sienten. Pero aún falta mucho por hacer. Necesitamos un Congreso que permita que el cambio no se detenga. que el progreso llegue a todas y todos. Que aquí, en el departamento de Cortés, puedas comprar una canasta básica barata. Y se genere el empleo que tú necesitas. El cambio empezó y debe continuar. Vota Raya Continua. Vota Partido Nacional. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional. Continúa. Foro del 6. Bien, continuamos en Foro Canal 6. Estamos aquí con 3 distinguidos abogados. Fíjense que estos debates son de abogados en general. Por lo general ellos tienen una perspectiva bien completa de la realidad nacional. Pero seamos más puntuales, por favor, porque quiero abordar otros temas como salud y educación. En materia de seguridad, dice el ministro Eval, se han reducido los homicidios por cada 100.000 habitantes, que es un indicador mundial. Solo por alusión brevemente. Fíjense a quién aupa el Partido Nacional, Eval Díaz, a Salvador Nasralla. Esa es la estrategia. La estrategia es aupar porque saben quién es el que está a punto de derrotarlos el 26 de noviembre. Son 3 semanas las que les queda al Partido Nacional. Esa es la estrategia, darle fuerza a Salvador Nasralla para confundir. Eso confirma nuestros números. El Partido Nacional está preocupado por Luis Zelaya. ¿Desde cuándo el Partido Nacional se preocupa por el Partido Liberal? Mire, hagan esto, hagan lo otro. Como que si yo me preocupara del Partido Nacional o de la Alianza, que somos partidos distintos. Esa es la realidad. Es decir, 2 partidos o 2 proyectos que polarizan y un proyecto equilibrado y coherente. En materia de seguridad, dato número 1, impunidad. 96% de impunidad en nuestro país. No se castigan los delitos. La fiscalía no hace nada. Ponen al amigo del presidente. A un amigo del presidente que, por cierto, yo no sé si ya está en la Corte Centroamericana o sigue en la Fiscalía porque tiene 2 chambas. Ya fue elegido, yo no sé si recibe sueldo o no, pero tiene 2 chambas. Número 2, la Policía Nacional fue desvertebrada porque era una piedra en el zapato de Juan Orlando Hernández para su proyecto reeleccionista. Entonces hay que fortalecer la policía, hay que fortalecer los esquemas de investigación forense. Vuelvo a decirle al ministro Eval Díaz, que se lo dije la vez pasada, no podemos tener a los policías viviendo indignamente, salarios dignos, viviendas dignas, seguros de vida y de salud dignos. Fortalecer el sistema de aplicación de justicia. La Corte Suprema de Justicia no cumple con su rol. Está impuesta la voluntad del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en el sistema de selección de la Corte hay que modificarlo. No se pueden seguir eligiendo los magistrados de la manera como se han elegido hasta la fecha. Yo se lo digo, mientras no se aplique justicia, mientras no haya independencia de justicia, no va a realmente a lograr el país los objetivos en materia de seguridad. ¿Quién está juzgando a los delincuentes en materia de narcotráfico? ¿Qué sistema judicial los está juzgando? El sistema norteamericano. Y sacamos el pecho. Es vergüenza, señores, si aquí deberían de estar en las cárceles del país. Pero no tenían ni una esquela, no tenían ni una multa, no tenían nada los hombres. Esa es la realidad de nuestro país. Que se ha avanzado, hombre, si con 13.000 millones de lempiras de tasa de seguridad nada más,
solo de tasa de seguridad, súmele el presupuesto de la Secretaría de Seguridad, súmele el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Si no se ha avanzado con esos presupuestos, realmente sería dramático, pero los avances no van acorde a la inversión realizada. Pueblo hondureño, mire, oiga lo que acaba de decir el vocero del Partido Liberal, ahí entiéndalo muy bien. Atacan el presupuesto que se destina para seguridad, atacan el presupuesto que se destina en la tasa de seguridad, pero ¿sabe qué están diciendo en el fondo? Que si ellos ganan van a quitar ese presupuesto y van a volver otra vez a dejar abandonado el país en manos de los delincuentes. La seguridad cuesta, pueblo hondureño, y en eso nosotros no somos demagogos ni le estamos mintiendo. La seguridad cuesta, y lo que ha hecho Juan Orlando Hernández es crear un presupuesto especial para mantener a los operadores de justicia, a la policía militar de la cual ellos son enemigos, no es cierto, a la policía militar en las calles para que le dé seguridad. Y vamos a seguir sosteniendo el compromiso de ese presupuesto destinado para proteger al pueblo hondureño. Esa es la gran diferencia. Nótelo usted, ellos en su discurso, mucho presupuesto, ese presupuesto debe ir para allá, ese presupuesto para acá, ese presupuesto para allá. ¿Se acuerdan cómo estaba antes el sector educativo? ¿Cuántos días de clases recibían sus hijos en la escuela pública? No pasaba la dirigencia magisterial en las calles permanentemente en un negocio corrupto cuando controlaban el IPREMA, cuando controlaban los colegios magisteriales, la dirigencia magisterial, y tenía atemorizados a los maestros y sin clases a los niños. Y eran los dirigentes magisteriales que tenían de rodillas al gobierno y llegaban, imponían sus condiciones. ¿Usted quiere volver a esa situación? Eso es lo que están diciendo. No, que ellos van a quitar ese presupuesto, ese esfuerzo y ese camino andado. Usted que sabe que en su colonia las cosas han mejorado, usted, señor taxista, que sabe que antes tenía 3, 4 rentas y ahora ya no paga, y ese dinerito que usted antes pagaba ahora le queda en su bolsa. Eso es lo que están diciendo. No es cierto. Que van a quitar todo este esfuerzo y esto que a usted le ha costado por los hondureños para volver otra vez al desorden y a toda esa anarquía en la que nos mantuvieron durante mucho tiempo, porque ellos desmontaron los órganos de inteligencia. Hoy los militantes del Partido Libre, que antes eran del Partido Liberal, desmontaron los órganos de inteligencia, dígale al Libre, desmontaron toda aquella estructura como estaba el país antes. Imagínense lo que le costó al presidente Maduro regresar de 48 homicidios por cada 100,000 habitantes y lo dejó en 34. Volvió Mel con el Partido Liberal y después nos mete en una crisis y deja el país con más de 70 muertos por cada 100,000 habitantes. El Partido Nacional el que lo ha reducido, y vamos a terminar a cerca de 42, el indicador que sigue siendo alto, lo reconocemos, pero si vamos por el camino correcto, lo que tenemos que hacer es ser disciplinados. Así de claro y de transparente creo que debe ser la diferenciación que usted debe hacer en lo que propone el Partido Liberal y Libre y lo que propone Juan Orlando Hernández. ¿Sabe lo que queremos proponer? Muy brevemente. Digo yo. Pero un minuto. Lo que queremos proponer es transparencia en los fondos. Queremos saber en qué se utilizó los fondos de la tasa de seguridad. No se puede. Ley de secretos de Estado. Ley que fomenta la corrupción, que se ha disparado en este gobierno. Somos el 103 país más corrupto del mundo. Por eso es que miente Valdías al decir que queremos hacer otra cosa. No es cierto. Vamos a fortalecer la seguridad, pero de manera transparente. ¿Va a quitar la tasa de seguridad? No, en absoluto. La vamos a municipalizar. Vamos con Aristes. Municipalizar la tasa de seguridad. Que no la maneje el presidente de la República, que la manejen los alcaldes. Vamos con el abogado Aristes. Metámonos al tema de educación, ya que don Eval adelantó este tema. ¿Hemos avanzado? Lo voy a referir, claro. Perdón. ¿Hemos avanzado en materia de...? Le tomo la palabra. Le hizo trampa, Medrano, lo hizo contestar positivamente contra su voluntad. Vamos a ver. Yo creo que el país que está describiendo Eval Díaz es un país que no existe. Es un país que hace que Estados Unidos, como ellos están siempre mandando a Corrales y a otra gente a Washington a hacer lobby, gastan mucho dinero en eso, tratando de decir que todo anda bien acá,
Entonces una parte de los que van a decidir lo del TPS dicen, bueno, si ese país anda tan bien, ¿para qué les vamos a reanudar lo del TPS? Por otro lado, lo del TPS lo descuidaron, ni siquiera habían nombrado canciller por años. Ahora, a última hora, cuando ya se viene encima ese problema, es que han mandado a todo el mundo y están sacando titulares en la prensa y todo, pero han hecho muy poco y muy tarde. En materia de seguridad, lo que él estaba refiriendo, también están falseando los datos. Ya están diciendo que la tasa va a terminar este año en tanto, si la tasa se mide al final del año, porque la mayor parte de los crímenes ocurren en diciembre. Y segundo, es falso que se hayan desmontado los cuerpos de seguridad o de inteligencia. Cuando yo era ministro de Defensa, la inteligencia militar funcionaba normalmente, eso no sufrió ningún desmedro. Se creó en el gobierno de Pepe Lobo en la Dirección de Inteligencia e Información, que ahora solo sirve para estar espiando políticos. Para eso que sirve, porque yo tengo información de adentro. Han descuidado eso. La percepción de la gente es que la delincuencia sigue fuerte. La extorsión es todavía más fuerte que en años anteriores. Quienes llevaron a las más altas tasas de criminalidad del país fue durante el gobierno de Pepe Lobo y de Juan Orlando Hernández. Y en materia de seguridad, yo creo que ellos no pueden presentar una carta donde se diga sí, los progresos son contundentes y son sustanciales. Pasan maquillando datos, eliminando de los datos de muertos aquellos muertos que dicen que no se sabe la identidad de la persona y que les faltan datos, esos los excluyen de los muertos que forman parte de la estadística. Yo creo que en 8 años las cosas, los logros de este gobierno son pequeños. Hay un pequeño logro en educación, porque sí han aumentado los días porque hay que ser serio cuando uno se pone, aumentado los días ni una sola huelga en 4 años. Han eliminado las huelgas al costo de no cumplir con el estatuto de los maestros, pero lo han hecho. En cambio, hay grandes problemas en la calidad educativa, en los cuales no ha habido progreso, y eso es muy importante hacer énfasis, el énfasis que nosotros vamos a hacer en el próximo gobierno que va a encabezar Salvador Narrala. Yo creo que lo importante es que cuando estamos a 25 días de las elecciones, saber si el pueblo hondureño quiere volverles a dar un voto a estos que han violado la Constitución, que mantienen los más altos niveles de delincuencia dentro de las élites de poder, porque ese es el problema. Los delincuentes están allá adentro y están parando las investigaciones. Hay delincuentes ahí que asaltaron el Seguro Social y que son altos personeros de este gobierno. Y hay delincuentes señalados por narcotráfico. Hay problemas que se van a venir para el país si este gobierno se perpetúa. Relaciones internacionales que van a ser complicadas con Honduras por esta terrible situación en que nos ha metido el Partido Nacional. Muy bien, vamos a la última pausa comercial y vamos a hablar del tema de salud. ¿Hemos mejorado en materia de salud? Ya regresamos. Ya regresa Foro del CES. Hemos logrado cambios importantes en nuestro país, cambios que se ven y se sienten, pero aún falta mucho por hacer. Necesitamos un Congreso que permita que el cambio no se detenga. Que el progreso llegue a todas y a todos. Que aquí, en Francisco Morazán, puedas comprar una canasta básica barata y se genere el empleo que tú necesitas. El cambio empezó y debe continuar. Vota Raya Continua. Vota Partido Nacional. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional. Mi viajar por todo Honduras con la Hero Regalona Gold Stock, que te regala al instante producto gratis, ventiladores, licuadoras, camas queen y estufas.
Entrega 4 paquetes vacíos de Gold Star y 4 de Clover Brand a la unidad móvil. Reclama un cupón y gana. Participa también en el gran sorteo final de 250,000 lempiras en total. ¿Y usted va conmigo? Sí, pero a ganar. Con la gira regalona Gold Star. Honduras habla con ellos y su voz es la voz de la gente. Casi tanto era de tierra, puro lodo en la mañana, que lo sal, que el presidente se acuerda de la gente pobre. Hoy no, hoy puede llover todo el día y todas las noches y no me muevo. Hay muchas personas que no teníamos dónde vivir y ahora tenemos un techo digno. Ni ningún gobierno nos habían ayudado, pues nos ayudan hoy con el bono. Esta ayuda para el niño menor y para el joven. Ha dado sus uniformes, sus juballeras, sus mochilas, que entre familia eso ha ayudado mucho para la alegría en el hogar. Yo creo como madre, como hondureña que soy, sí necesito que mi país salga adelante, porque tengo 3 hijos. Veo que el presidente es el único que me le da la oportunidad. Ahora la gente dice, tenemos presidente, tenemos esperanza, vamos para allá. Se ha visto todas las mejoras en todos los sectores. Entonces, ¿por qué lo bueno no debe continuar? El cambio ya comenzó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional. Hemos logrado cambios importantes en nuestro país, cambios que se ven y se sienten, pero aún falta mucho por hacer. Necesitamos un Congreso que permita que el cambio no se detenga. Que el progreso llegue a todas y todos. Que aquí, en Francisco Morazán, puedas comprar una canasta básica barata y se genere el empleo que tú necesitas. El cambio empezó y debe continuar. Vota Raya Continua. Vota Partido Nacional. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional. Continúa. Foro del 6. Que no les pusieron bien en el buen orden. A mí los pusieron bien, ya estamos en la parte final de nuestro foro. La idea es contrastar las diferentes realidades que vive el país, desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de la oposición. Esa es la idea del foro. Y me parece que ha sido un debate de altura, un debate en donde la gente puede evaluar. Y esa es básicamente el objetivo. Ya tenemos, digamos, 6 minutos. Vamos a dejar 2 minutos para cada expositor, para que nos diga básicamente, en conclusión, lo que ellos consideran debe el pueblo hondureño escoger este próximo 26 de noviembre. Voy a arrancar aquí con el abogado Aristide Mejía. A 25 días de la elección, el pueblo hondureño tiene ahora sí una verdadera cita con la historia. Porque si continúa este gobierno, se afianza una dictadura con todos sus vicios. Se afianza la pobreza porque este gobierno no va a generar empleo por todos los problemas que ha hecho en la economía. Yo creo que el pueblo hondureño tiene que reflexionar este voto. Y hago un llamado a los liberales para que hagan el voto útil. Los liberales tienen que votar por aquel que va encabezando las encuestas y que puede vencer a Juan Orlando. Y ese es Salvador Narrala. Salvador es el que va a tener la posibilidad, este 26 de noviembre, de vencer la posibilidad de una dictadura y de que Honduras siga en la penumbra. ¿Sí? Brevemente, ¿va a destruir la policía militar de Salvador? No, Salvador y la posición, el programa del gobierno, y está en el programa de gobierno, está en lo que ha dicho y lo ratificó ayer. Nosotros vamos a crear la policía comunitaria, pero vamos a mantener la policía militar hasta que la policía esté totalmente recuperada y cumpla con su función constitucional. Muy bien. Gracias, Martel. Gracias, Carlos. Eval, Aristides. El pueblo hondureño tiene 3 opciones en noviembre: la inestabilidad, la confrontación política, la polarización o un gobierno de equilibrio encabezado por Luis Zelaya. Unos ya estuvieron y ya estamos pagando las consecuencias de su proceder. Otros están y prometen canasta básica accesible, trabajo, infraestructura, cuando no han hecho absolutamente más que destruir la institucionalidad de este país durante los últimos 8 años.
No nos perdamos, pueblo hondureño. Llevamos más de 8 años hablando de política. El Partido Liberal es claro, Luis Zelaya es claro. Vamos a ir a gobernar 4 años de Luis Zelaya. Gobernar 4 años de Luis Zelaya. Ni asamblea constituyente, porque se imagina usted el próximo año elecciones para asamblea constituyente, ni reelección ilegal. Basta. Basta de estar hablando de política en este país. Dediquémonos a trabajar, a pensar en los más humildes, a pensar en los que no tienen techo, a pensar en los que no tienen empleo, a pensar en los que no tienen dinerito para llevar a su hijo al hospital. El 26 de noviembre, no caiga en la trampa, ni de esa publicidad masiva que nos tiene ahogados a nosotros y que nos gustaría saber de dónde sacan esos fondos, ni de los que ya estuvieron y le invitan al país a seguir en política. 26 de noviembre, un reto con la historia y con el futuro de nuestro país. Abogado Eval. Bueno, los resultados los conoce el pueblo hondureño, por mucho que se pretendan descalificar. Yo quiero decir que don Ariste nos acaba de dar un video publicitario para el Partido Nacional, porque reconoció ahí en cámara que el Partido Nacional ha hecho una buena gestión en educación. Eso lo vamos a publicitar. No bastante. lo he dicho de esa manera. Entonces, no lo he dicho de esa manera, el pueblo hondureño sabe, el pueblo hondureño conoce, a Juan Orlando Hernández sabe de lo que es capaz. Como él mismo lo dice, conmigo no esperen ni un brinquito para acá, ni un brinquito para allá, ni esa incoherencia en los discursos y en las acciones. Ya lo conocen, ya saben de lo que es capaz, y creemos que ese es el mejor respaldo que tiene Juan Orlando Hernández. Su gestión, su compromiso, su valentía, su seriedad a favor del pueblo hondureño. Abogado, aquí varias gente me está preguntando, ajá, ¿y la lista? La lista. Mire, ¿y la tal lista? Yo le voy a hacer un comentario. Le voy a hacer un comentario, mire. Sí, que se me había olvidado. Si nosotros sacamos ahorita nombres, van a decir que lo hicimos por destruir cualquier partido. Pero yo solo quiero hacerle una mención. Ahí ellos, es más, si gustan no vuelvo a intervenir al programa. ¿Cómo se llama el secretario de la presidencia de Mel Zelaya? ¿Cómo se llama el jefe de bancada del Partido Liberal y dónde está y por qué? Que lo contesten ellos. El secretario de la presidencia de cuando él gobernaba. De Manuel Zelaya Rosales cuando era presidente. Cuando era. Y jefe no, de secretario. Usted dice ministro la bancada de la presidencia del partido. Es que secretario de Estado. El secretario de Estado, yo estoy hablando del secretario de Estado. Sí, el ministro. Ministro de la presidencia. Enrique Flores. Hay una dicotomía. Enrique Flores. Al principio, no, acuérdese. ¿A quién puso al principio Manuel Zelaya Rosales? A Yanni Rosen. A Yanni Rosen. ¿Dónde está y por qué? ¿Él está en la lista, sí o no? ¿Dónde está y por qué? Yo le digo algo. ¿Por qué usted tiene? No, es que el problema es están pidiendo listas. Caiga quien caiga. Como dijo aquel amigo. Pero en Nueva York. Caiga quien caiga. Pero en Nueva York, porque aquí no caen ellos. Una lista, porque ahí hay nombres vinculados al actual gobierno. Y si hay de otros partidos, que los saquen también. No vamos a proteger a ningún delincuente. Bueno, pero él está diciendo, en efecto, el primer secretario fue Yanni Rosenthal, que está en Nueva York. ¿Qué pretende Eval Díaz con eso? Decir que nosotros vamos a justificar lo injustificable. Si Eduardo Martel cometió un delito, tiene que pagar, sea del partido que sea. Si Eval Díaz cometió un delito, tiene que pagar. Y si Aristides Mejía cometió un delito, tiene que pagar. Es eso de andar chantajeando y andar diciendo, mira, si sacas esto, no, además, caiga quien caiga, si señores. este fuera un Estado de Derecho de verdad, con solo lo que él dice que tiene conocimiento, no llamaría a la Fiscalía de los nombres. Pero sí, y el problema que hay es el fiscal. El Partido Nacional sacó eso como para decir todos están involucrados, y no es cierto, porque el problema es que ya días hay alcaldes, ya días hay diputados, pero nunca se había dado en el más alto nivel del gobierno gente como ministros, exministros del Partido Nacional, parientes de la gente que esté en el poder, o diputados, o los altos mandos del Partido Nacional, como expresidentes y todo, estén involucrados en el narcotráfico. Acuérdense que ellos en el gobierno anterior de Lobo
el país estaba manchado de rojo de aterrizaje de avionetas cargadas de drogas que venían al país. Le dieron contratos. Cuando usted era ministro de la presidencia, ese es el gran problema. Ese es el gran problema, que ellos quieren que se hable de general. No, en ese periodo, en el periodo es cuando más droga ha pasado por el aire y tenía la responsabilidad de darle seguridad al país. El país estaba manchado de rojo de las trazas de las avionetas que las Fuerzas Armadas estaban cumpliendo. Lo que pasa es que no tenían radar. No tenían radar. Usted está culpando a las Fuerzas Armadas. Cuando usted era ministro de la presidencia. El problema que hay es que se tiene que revelar la lista ¿cómo usted permitió el aterrizaje de tantas avionetas en el país? Las Fuerzas Armadas cumplían. Al pueblo hondureño. Usted está culpando a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas cumplían. No, usted era ministro de la presidencia. En ese tiempo, un radar, era ministro no había radar, de defensa. Y las Fuerzas Armadas al pueblo hondureño por qué permitió el aterrizaje de esas avionetas ahora, según en el país. Informe de Estados Unidos de este año, de Estados Unidos de este año es cuando más vuelos han habido sobre el territorio hondureño. Este año es cuando más vuelos han pasado sobre el territorio hondureño. Mire, no, por supuesto que yo cumplía y las Fuerzas Armadas cumplían. Las Fuerzas Armadas eran, usted ve la lista, mire, usted ve la lista porque eso es lo que usted hizo. Usted tiene una lista, ¿por qué no da la lista? Es la lista porque el país quiere saber cuál es esa lista que usted tiene. O la va a ir a dar allá a Nueva York. Usted la va a ir a dar a Nueva York. Debería dejarla a Nueva York. No soy el responsable de seguridad. Esa es la polarización que no queremos en Honduras. Una posición de centro y equilibrada. No más. No más esta polarización para el país. No queremos esto. Hemos llegado al final de nuestro foro. Gracias. Que Dios les bendiga. Les espero mañana en otro foro, Canal 6. Gracias.